Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Martínez, soy médico dermatólogo y el video que tengo preparado hoy sale un poco de mi especialidad y de lo que antes había grabado y de mi práctica privada, pero lo hago con la misma responsabilidad con la que obtuve mi primer título profesional en el año 97 como médico cirujano. Quiero hacer este llamado porque a pesar de que al inicio de esta pandemia fui, y como pudieron ver en redes, uno de los que promovió y solicitó el aislamiento o la cuarentena como una medida urgente para contener la rápida infección de la población por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, como bien podemos ver también las medidas estas funcionaron. Las medidas adoptadas por el gobierno y por el Ministerio de Salud dieron tiempo para preparar y mejorar las medidas de infraestructura, aumentar la capacidad de respuesta de las unidades de atención de cuidado intensivo, compra de ventiladores, compra de pruebas para realizar cerco epidemiológico y controlar así a los contactos de aquellos pacientes que presentaran la infección por el virus COVID-19. Esto ya se está realizando. Pero hoy principalmente quiero hacer un llamado a que con calma y análisis observemos y tomemos también medidas para no depender de una cuarentena estricta. Me preocupa mucho el impacto que económicamente una cuarentena muy estricta va a causar en la población. Lo que aproximadamente desde el año 2000 habíamos conseguido en el país de haber reducido la pobreza extrema y de haber promovido un salto y un crecimiento de la clase media, lo estamos perdiendo en cuestión de meses. Esto sin duda traerá un impacto que no solamente será económico, sino que también va a tener graves consecuencias en el aumento de la mortalidad y de la morbilidad por causas diferentes a la pandemia del COVID-19. Es por esto que quiero llamar la atención a que tenemos que centrar nuestra mirada más bien en reforzar las medidas no farmacológicas e incluso indagar un poco sobre las medidas farmacológicas que permitan disminuir el crecimiento de la pandemia. Y para esto quiero invitarlos humildemente a que veamos países que tienen niveles de pobreza similares o peores que el nuestro, cuyos números de COVID-19 no han tenido impacto ni noticia. Algunos quizás puedan decir que es porque no aparecen en las noticias o porque no están haciendo pruebas suficientes, por cualquier motivo, pero llama la atención lo que les voy a comentar. Quizás debemos aprender de los más humildes y de los más pobres. Algunas veces hay que hacer esto. A la fecha de la grabación de este video, el continente africano tiene menos de 450.000 casos de COVID-19 en una población de más de 1.2 billones de habitantes, con solamente 10.903 muertos, que es una mortalidad del 2.7%, muy por debajo de los países ricos. Y paradójicamente es más alta en la parte más rica de África, en la parte sur. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Bueno, quizás yo no tenga todas las respuestas, pero bien quiero resaltar algunas cosas que he investigado. Uno de los países más pobres y densamente poblados de África es Etiopía. Tiene 110 millones de habitantes. Al inicio de la pandemia, según una publicación del Financial Times, contaba con tan solo 22 camas preparadas para responder al COVID-19. Y a la fecha tan solo tiene 5.846 casos de COVID-19 con 103 muertos, o sea, una mortalidad muy baja del 1.76%. ¿Pero qué han hecho? Algo que desde el principio he insistido en conversaciones con pacientes y amigos que debe ser realizado: educa aunque sea con urgencia. En Etiopía, al marcar cualquier teléfono, antes de iniciarse la llamada sonaba un jingle que invitaba a la importancia del lavado de manos, del distanciamiento social y del uso de máscaras. Ellos, ante lo que no podían resolver con mucho dinero, como era la dotación física, lo fueron intentando con la educación de la población. Creo firmemente que seguir concientizando sobre las medidas no epidemiológicas de la contención del virus, como pueden ser estas, podrán ayudarnos a que podamos reactivar progresivamente la economía de nuestro país, que es tan o igual de importante como contener el virus. ¿Pero habrá sido solamente esto suficiente? ¿O hay algo más que tienen por enseñarnos? Hace algunas semanas también conversaba en un live de Instagram con el doctor Ricardo Ariel Zimmerman, un infectólogo en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. En aquellas semanas reportaban la importancia del tratamiento en fase 1 con los medicamentos prometedores, como eran la ivermectina y la hidroxicloroquina. Esta última quizás se ha venido a menos en las últimas semanas debido a un estudio
que medía su acción y que desaconsejaba su uso por efectos adversos en los pacientes hospitalizados. El tema, pues no es con este medicamento, incluso se lo condenaron porque, digamos, entre comillas condenado, porque no hubo respuesta adecuada que mejorara la mortalidad, pero se hizo ese estudio solamente en la fase 3 de la infección, que es una fase en donde la hidroxicloroquina incluso la propia ivermectina no tienen tanta importancia, porque están dirigidos a las fases iniciales. Pero bueno, el tema hoy, digamos, que quería tratar era más que todo el de la ivermectina, que es un medicamento ampliamente conocido para nosotros los dermatólogos, pues un antiparasitario que fue descubierto en el año 73, puesto en acción en el año 81, muy conocido por su seguridad, usado en niños desde muy temprana edad hasta ancianos. Este medicamento ha tenido un descubrimiento además en los últimos años como un inhibidor de la replicación viral, algo que fue sorpresa. Específicamente para el SARS-CoV-2 se hizo un primer trabajo en Australia in vitro, o sea, no con pacientes, y en menos de 48 horas había destruido la totalidad del virus en los recipientes. Entonces la pregunta es, ¿y en los pacientes funciona? Y es que a pesar de que las dosis utilizadas en ese estudio in vitro eran mucho más altas que las que se usan en la práctica clínica, se ha visto ya en algunos estudios, como el de Patel, que podría disminuir la mortalidad hospitalaria. Quizás algunos hoy criticarán que no hay publicaciones importantes, doble ciegas, randomizadas, etc. Y esto puede, digamos, hasta ser cierto. Pero una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿debemos esperar a que terminen estos estudios? ¿O también habrá algún interés, quizás, en que salgan adelante medicamentos antivirales de miles de dólares por tratamiento, cuando un medicamento que tan solo cuesta unos $4 por dosis y que tiene una seguridad en su uso, puede estar teniendo hallazgos muy interesantes que incluso en varios colegas y grupos en América Latina, como en República Dominicana, Bolivia y en Perú, han conseguido bajar la letalidad desde su uso? Todo esto para, digamos, disminuir también la progresión de la enfermedad y la mayor severidad, tanto que incluso ya hay colegas que hablan de profilaxis para el personal médico y paramédico en la primera línea de atención. Entonces, mi pregunta es, ¿tendrá que ver el bajo impacto de estos países pobres de África con este medicamento? Sabemos, por ejemplo, que han realizado grandes campañas contra la filariasis y contra la oncocerquiasis durante los últimos 10 años, precisamente con la ivermectina, a gran escala. Entonces, quizás pueda que sea que este uso de estas medicaciones contra estas parasitosis tropicales puedan estar teniendo alguna respuesta en el uso de la ivermectina y en la baja incidencia del COVID-19 en África. Podría ser, y es lo que invitamos a revisar, ¿no? A analizar. Y por eso quiero ser claro que mi llamado no es automedicarse, pero es a que las autoridades puedan en Colombia, junto con las universidades, usar el pensamiento y el análisis científico para pensar que si usamos un medicamento que pueda ayudarnos a inhibir la replicación viral, a disminuir las cantidades de virus en la orofaringe, puedan ayudar a que se disminuya la transmisibilidad del virus, o sea, como una medida o un factor farmacológico para conseguir la contención de la epidemia. Son pues algunos datos que dejo para que reflexionemos y que pensemos que no solamente lo que viene de los países industrializados y ricos es lo que debemos creer siempre. Quizás los más humildes, los más pobres nos pueden dar una lección de lo que puede ayudarnos a evitar, digamos, perder valiosas vidas y incurrir en gastos superiores que nos imponga o nos proponga la industria farmacéutica hacia el futuro. Entonces este era un videito que tenía pues un poquito diferente hoy. Los invito a que sigan viendo, suscribiéndose a nuestro canal en YouTube, en nuestras redes en Facebook y en Instagram como Dermastatic CTG, y ahí estamos dando siempre información, digamos, útil. Pero digamos, como les digo, es un video que quería hacer más como médico que preocupado por la infección, que como un tema específicamente de bienestar o de dermatología como los que normalmente tenemos en nuestra página. Bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en una próxima ocasión. Chao, chao.